Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Del Señor. Un saludo para todos, dando gracias a Dios por sus vidas, y qué bueno que tenemos este hermoso tiempo en el día del Señor. Nos gozamos en el día del Señor. Así que vayamos a Efesios capítulo 6, versículos 14 al 20. Efesios capítulo 6, versículos 14 al 20. Vamos a continuar con la armadura de Dios, parte 4. Ya llevamos 4 prédicas sobre la armadura de Dios. Las puedes encontrar en YouTube, esas prédicas. El tema de hoy, el escudo, el yelmo y la espada. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 14 al 20. Dice así: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Tomemos un tiempo para orar al Señor. Amado Dios, gracias Padre Santo, Señor, por permitirnos, Señor, en este día, el día del Señor, este tiempo para recibir y compartir tu palabra, Señor. Padre Santo, Señor, este tema de la armadura de Dios, Señor, un tema fundamental para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos, Señor, atesorar esta tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, nos guía y nos enseña. Tu palabra, Señor, es aliento para nuestra vida. Tu palabra es instrucción para nuestro andar. Y tu palabra nos enseña a cómo vestirnos de la armadura de Dios, Señor. Padre Santo, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos, Señor, que podamos tener toda la atención necesaria para recibir tu palabra y hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, podemos sentarnos, mis hermanos. Vamos entonces a continuar con este pasaje de Efesios. Ya tenemos la parte número 4, es decir, ya hemos avanzado en 3 prédicas sobre este tema. Y recordemos que este tema comenzó con Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a hacer un pequeño resumen para poder generar un contexto y entrar en el desarrollo de este tema. En el versículo 10, el apóstol Pablo de Efesios nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Mira que ahí se nos dice
que la batalla espiritual no es en nuestras propias fuerzas. Es decir, no es en nuestro conocimiento, no es en nuestras experiencias o tradiciones. ¿Es en qué? Es en el Señor. Nuestra fuerza es en Cristo. Él venció a la muerte y Él ha ganado la batalla. Es con Él que tenemos esa fuerza. Por ejemplo, el versículo 11 nos dice, vestidos. ¿Vestidos de qué? De toda la armadura de Dios. Un hijo de Dios utiliza toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para protegerse. Tiene ese fin, para protegerse. ¿De qué? Dirían algunos, de las acechanzas del diablo. Hay un enemigo, hay un adversario. ¿Cuál es ese enemigo? ¿Cuál es ese adversario? Satanás, el diablo. Mira que el versículo 12 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que no es nuestra lucha contra carne ni sangre. Y nos describe ese versículo. La lucha es ¿contra quién? Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hay una lucha, y esa lucha es de carácter espiritual. Muchos no la perciben porque viven en el mundo, pero nosotros, como hijos de Dios, sabemos que esa lucha es de carácter espiritual. Y el versículo 13 nos dice ahí nuevamente que tomad la armadura de Dios. ¿Con qué objetivo? Para resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Mira que el versículo 14 nuevamente comienza con estad pues firmes. ¿Qué significa esa firmeza? Estar de pie, estar listos para la batalla. Eso significa firmes. Nuevamente reitero, es estar en pie, listos para el combate. Y allí, en ese versículo 14, el apóstol Pablo empieza a describir los elementos que tiene la armadura de Dios. Es a partir de allí, de ese versículo 14, donde se nos describe. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Toma como ejemplo un soldado romano de la época. Eso hace el apóstol Pablo, tomar como ejemplo un soldado romano de la época. Y el soldado romano se vestía con implementos que servían como defensa, como protección y servían para estar listos en el combate y para atacar. Esos son los implementos. Entonces recordemos también algunos de esos implementos que ya vimos. Dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ese ceñidos vuestros lomos con la verdad estaba hablando de ¿qué? De el cinturón, ¿no? El cinturón. Y el cinturón tiene una característica, ¿no? Es ajustar el vestido. Porque si no se ajusta el vestido, imagínate un soldado de la época, un soldado romano, con un traje no ajustado, pues le iba a ser complicado, ¿no? Se iba a enredar. Si no se le ajusta el traje, pues va a estar enredado y el enemigo ahí va a aprovechar. Así que ese ceñidos vuestros lomos con la verdad tiene que ver precisamente con el cinturón. La coraza, ¿recuerdan la coraza? La coraza de justicia, vimos que esa coraza era una protección de los órganos vitales, como el corazón y los pulmones. O sea que esa coraza del soldado romano protegía los órganos vitales del soldado. Un órgano vital, el corazón. Si ataca el corazón, pierde la vida. Si atacan los pulmones, entra en crisis, ¿no? Entonces, ahí se estaba hablando también de la coraza. Y el versículo 15 nos dice, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Para poder tener referencia, ese calzado era un calzado todoterreno, porque le permitía avanzar rápidamente a ese soldado. Entonces, era tener unas sandalias todoterreno, que nos van a servir para la montaña, nos sirven para lo plano, nos sirven para terrenos rocosos,
y va a avanzar. Bueno, ahora llegamos entonces a los versículos que vamos a abordar en esta mañana. Son versículos 16 y 17. Versículos 16 y 17, así que esos son los que vamos a dejar ahí en pantalla, y eso es lo que vamos a abordar esta mañana. Vamos a abordar 3 implementos más. Ya hemos visto 3. Hoy vamos a mirar otros 3 implementos más de las características de esa armadura de Dios. ¿Cuáles son esos 3 implementos más? 1, el escudo. 2, el yelmo. 3, la espada. Vamos a mirar hoy el escudo, el yelmo y la espada. Volvamos a mirar esos versículos. Versículos 16 y 17. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, el escudo y el yelmo son también implementos de protección. Tengamos presente ello. El escudo y el yelmo son implementos de protección. El escudo del soldado romano tenía las siguientes características. Medía 1 metro con 25 de alto. 1 metro con 25 de alto. Era un escudo bastante amplio, ¿no? Y 0.75 metros de ancho. Y su cobertura era de cuero. ¿Qué hacía el escudo? Protegía de las flechas de brea que eran encendidas por el enemigo, para que cuando llegase al escudo esas flechas de fuego se extinguieran, ¿no? O sea, básicamente tenía esa función, una protección, porque el enemigo utilizaba flechas, y esas flechas eran con brea y eran encendidas para atacar. Imagínate que en este caso el soldado romano no estuviese con el escudo, sería afectado por el fuego. Y mira que la palabra de Dios nos dice allí: sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Con qué función? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, hagámonos una pregunta: ¿cuáles son esos dardos de fuego? ¿Cuáles son esos dardos de fuego que lanza el diablo? ¿Cuáles son? Miremos: pensamientos malignos que nos incitan, 1, al pecado; 2, a la desconfianza; 3, al desaliento. ¿Cuáles son esos dardos de fuego del diablo? Esos dardos son pensamientos que nos incitan a pecar y tienen estas características. ¿Cuáles? Desconfianza y desaliento. Desconfianza y desaliento. Esos pensamientos nos incitan al pecado, a la desconfianza y al desaliento. Entonces, los creyentes, ¿cómo somos tentados? Somos tentados en la inmoralidad. Llegan pensamientos de inmoralidad, ¿sí es? Llegan pensamientos de odio, llegan pensamientos de orgullo, llegan pensamientos de amargura, llegan pensamientos de envidia, llegan pensamientos de codicia, llegan pensamientos de duda, llega el temor, llegan pensamientos de el mundo. Quiero volvértelos a repetir, vale la pena reflexionar en ellos. Llegan pensamientos de inmoralidad, llegan pensamientos de odio, llegan pensamientos de orgullo, llegan pensamientos de amargura a nuestra vida. Mira, esos dardos del enemigo son muy fuertes. Llegan pensamientos de envidia, llegan pensamientos de ira, llegan pensamientos de codicia, llegan pensamientos de duda, de temor, llegan pensamientos del mundo, lo que nos ofrece el mundo, y nosotros acá. En estos momentos yo podría estar durmiendo, en estos momentos yo podría estar viendo
televisión la última película y estoy acá. Son dardos del enemigo, dardos del enemigo. Ahora miremos cuántas dudas vienen a nosotros día a día. Por ejemplo, vienen dudas de su palabra. Vienen dudas, ¿será que el Señor me ama? ¿Será que el Señor me ama? Vienen dudas de su poder, ¿será que el Señor sí lo puede hacer? ¿Será que Él sí puede hacer esto? O sea que vienen dudas de su poder. Vienen dudas de que podamos seguir corriendo la carrera de la fe, ¿no? Entonces uno dice, no, yo no puedo con esto. Esto está muy pesado. Esto de ser cristiano, esto está difícil. Entonces vienen dudas. ¿Será que yo sí soy hijo de Dios? ¿Será que no soy hijo de Dios? ¿Será que yo le pertenezco a las tinieblas? ¿O será que me voy para el cielo? Vienen dudas de la iglesia, ¿no? ¿Será que si estoy en la iglesia adecuada? ¿Será que no estoy en la iglesia adecuada? ¿Será que me debo mover? ¿Qué debo hacer? Si ves, son tantas dudas que tiene el creyente. Dudas cuando estamos en aflicción, porque hay momentos de aflicción, momentos como cuáles, de enfermedad. Entonces hay dudas. Situaciones económicas, situaciones en las cuales nos sentimos que hay mucha presión en la economía, no tenemos con qué pagar el arriendo, nos hemos colgado en los servicios públicos, hay aflicción y hay dudas. Y uno dice, ¿dónde está Dios? Tú estás allí en el hospital y dices, ¿dónde está Dios? Te están presionando en la cuestión económica y tú dices, ¿dónde está el Señor? ¿Será que vale la pena ser cristiano? Ahora desde que voy a la iglesia, estoy en el día del Señor, cumplo el día del Señor, ahora no me va bien, ahora me está yendo peor. ¿Será que sí vale la pena ser cristiano? Mira, son preguntas que nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Y eso sabemos que ahora que son dardos y son de fuego enviados por el maligno. Son dardos de fuego enviados por el maligno. Mira, por ejemplo, llega la tentación a nuestra vida. Y ¿sabes qué? Uno llega y dice, puedo probar un poco. Yo sé hasta qué punto medirme y hasta qué punto cerrar la puerta y no caer en la tentación. Entonces, ¿sabes qué? Una persona que está teniendo dificultades en el área sexual llega y dice, yo sé hasta qué punto puedo mirar, hasta qué punto. Y entonces, ahí es cuando realmente caemos. Decimos, podemos probar un poco, pero en el fondo nos estamos excusando y vamos a caer. Satanás sabe cuándo atacar. Satanás sabe cuándo estamos, ¿qué? Desprevenidos. Recuerda que el diablo actúa metódicamente. Él es muy astuto. Él es muy astuto. Y nuestra única arma es la palabra de Dios y la oración. Tú vas a decir, no. Yo ya sé cómo es el diablo. No. El diablo actúa de forma muy metódica. Mira, cuántas veces, sin querer, queriendo, inclusive dentro de la misma iglesia, ha llegado una palabra en que tú te has sentido ofendido, ofendida de una persona. ¿Cuántas veces? Y es el diablo utilizando a esa persona. Porque vamos a ver un ejemplo de cómo Pedro fue utilizado por el diablo. Pedro fue utilizado por el diablo. Miremos Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 23. Mateo 16, versículos 21 al 23. Y fíjate que a veces vemos, estamos normalmente en casa y el esposo nos dijo algo, la esposa nos dijo algo, e inmediatamente se encendió la mecha. ¿Sí ves? De un momento a otro. Estamos tranquilos y de un momento a otro todo cambió. Todo cambió. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo 16, 21, 23. Un buen ejemplo de cómo
El diablo aprovecha ciertas circunstancias, pero también vamos a ver la reacción de Jesús, que es tremenda. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahí está el ejemplo. Ahí tenemos ese ejemplo. ¿De qué nos habla este contexto? Aquí del Evangelio de Mateo. Los versículos anteriores nos hablan de una confesión impresionante de Pedro. Ante la pregunta de Jesús: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Las palabras de Pedro fueron contundentes. Estamos mirando un poco el contexto. Pedro, ¿sabes qué le dice? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¡Qué gran declaración de Pedro! Imagínate, Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres Cristo. Pero ¿sabes qué? Esa gran declaración se fumó de un momento a otro. Imagínate, de un momento a otro. Con las que salió Pedro, después de tremenda declaración, de decir: tú eres Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Después, ¿sabes qué le dijo? Ay, que no te acontezca nada de eso. Porque Jesús, ¿qué hace? Jesús le anuncia a sus discípulos lo que iba a pasar. Y si Jesús lo sabe todo, entonces ¿por qué Pedro le tiene que reconvenir? Si Pedro acaba de decir: tú eres el Cristo, ¿y sabes cuáles son las palabras de Jesús? Jesús dice: mira, me es necesario padecer. ¿Con quiénes? Con los ancianos, con los principales sacerdotes, también con los escribas. Voy a morir. Pero mira las declaraciones de Jesús: voy a resucitar. ¿Sí ves? Cristo, ¿sabes qué hace? Les dice a sus discípulos, les dice: va a pasar esto, pero ¿sabes qué? Voy a resucitar. Así que, esperanza, hay esperanza. Entonces, Pedro no pone la mira en las cosas de Dios, sino es que ahí Satanás utiliza a Pedro. ¿Tú crees que Pedro quería decir: oye, yo quiero que me utilice Satanás en estos momentos? No, Pedro, no, nada de eso. Imagínate que tú digas: yo quiero que Satanás me utilice. No, ¿no es cierto que no? Los hijos de Dios no. Entonces Pedro no lo hacía con esa intención, pero al estar poniendo las cosas en la tierra, ahí dio, como se dice popularmente aquí en Colombia, papaya. Dio oportunidad para las personas que me ven en otros sitios. Dio oportunidad. Y entonces, ¿qué? Ahí el enemigo aprovechó. Pero ¿sabes qué? Jesús, el Hijo de Dios, está fuerte. Entonces, ¿qué le contesta Jesús? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué quería entonces allí hacer Satanás? Que Jesús tuviera compasión. Ay, tú eres bueno. Tú eres bueno. Y mira lo que te va a suceder. ¿No crees que a veces llegan esas situaciones a nuestra vida? Tú eres diligente en el trabajo. Tú eres una persona que se esmera, llega cumplido al trabajo y en algún momento llega alguien que te dice: ay, mira, tú trabajas tanto, tú haces tantas cosas y mira, el jefe cómo te presiona. ¿Sí ves? Mira, tú cumples con tus responsabilidades y ¿sabes qué? Ay, ¿por qué más bien no descansas un poco? No. Mira, nosotros, ¿sí ves? No tomamos el trabajo tan a pecho. Ay, no lo tomemos tan a pecho. En cambio, tú sí lo haces y mira, ¿qué has ganado con todo eso? Mira que el jefe antes te manda más trabajo. Entonces, ¿sí ves? Ahí vienen palabras que no provienen de Dios. Que no provienen de Dios. Muchas personas a veces te desalientan en ciertas circunstancias.
porque esas palabras no provienen de Dios. Es el enemigo lanzando esos dardos de fuego. Esa es el arma del enemigo. Así que eso nos pasa en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Mira, yo arreglo las sillas en la iglesia y ni gracias te dan. Oiga, sí, de verdad, ni gracias me dan. Oiga, sí. ¿Sí ves? Lo que quiere el enemigo es que tú tengas compasión, que tu yo empiece a crecer, que tu orgullo empiece a crecer. ¿Sabes qué? Dios te está viendo. Y lo que estás haciendo, la gloria es para Dios. Quizás lamentablemente como hombres a veces se nos van tantas cosas. Lamentablemente, pero ¿sabes qué? Lo estás haciendo para Dios. Y Él lo ve todo. Él lo ve todo. Mira, qué tristeza es cuando nosotros venimos y decimos, amamos a Dios, Dios es lo más importante de mi vida, y estamos pensando en otra cosa. Dardos del enemigo. Estamos pensando en otra cosa. Venimos, recibimos la palabra y estamos pensando en otra cosa. Entonces, ¿a cuál Dios amas? Eso da mucha tristeza. Pero son los dardos. Y entonces cuando tú conoces que hay dardos de fuego del enemigo, tú dices, no, yo me tengo que concentrar. Yo me tengo que concentrar en la palabra. Entonces una forma para concentrarnos en la palabra es anotar. Esa es una forma. Porque rápidamente, entonces ¿qué va a pasar? Entonces no anotamos, ¿qué va a pasar? Nuestra mente rápidamente va a volar. Entonces estamos pensando en ¿qué? ¿Qué vamos a hacer por la tarde? Estamos pensando en ¿qué? ¿Qué vamos a hacer mañana? Estamos pensando en el trabajo. Estamos pensando en el jefe, a ver qué nos va a decir el jefe mañana. Tengo que hacer esto, no lo alcancé a hacer, es lo primero que tengo que desarrollar. A las 8 de la mañana hay que hacer esto, hay que alistar uno, hay que alistar lo otro. Se acabó todo y tú dices, ay, qué hermosa palabra. Todo muy bonito, gracias. Pero el enemigo hizo de las suyas. El enemigo hizo de las suyas. Porque fácilmente nos puede distraer, Ocurren cosas, ¿no? Hace unos días estábamos compartiendo la palabra y por ahí se cayó una silla, ¿no? Eso nos distrae a todos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Se nos pierde el hilo de la palabra. El enemigo es un estratega, un gran estratega es el enemigo. Y él aprovecha cualquier circunstancia para distraernos, para que la palabra realmente sea que la recibimos de un momento, pero ya mañana ya se nos ha olvidado. Como nos hace referencia esa parábola de la semilla, ¿no? La parábola de la semilla. Entonces, en este pasaje de Mateo vemos a Jesús claramente, no permitiendo que esos pensamientos de Pedro, ¿no? Porque Pedro le dice, mira, versículo 22, Mateo 16, 22. Entonces Pedro tomándolo aparte, Pedro, ¿qué hace? Lo toma aparte y dice, Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. O sea, si Cristo no muere, nos vamos para el infierno, porque todos somos pecadores. ¿Y eso es lo que quería entonces Pedro? Satanás. Pero el Señor sabía que eso era dardo de Satanás. Bueno, sigamos avanzando. Ahora, ¿cómo podemos defendernos de esos dardos de fuego? Ya hemos descrito varias cosas que son esos dardos de fuego, ¿no? Hemos mirado la inmoralidad, hemos mirado el odio, la codicia. ¿Cuántas veces no te han llegado pensamientos de decir, ve al vecino cómo tiene y mira, nosotros aquí? ¿Cuántas veces no han llegado esos pensamientos, no? Mire el vecino tal cosa, tal otra, y uno acá. ¿Cuántos pensamientos han llegado? Ay, y a él por qué sí le dan y a mí por qué no. ¿Cuántos pensamientos no han llegado, no? De eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos defendernos de esos dardos del enemigo? La palabra no lo dice, con el escudo de la fe. Es decir, la confianza en Dios y en su palabra es nuestra protección. La confianza en Dios y en su palabra es nuestra protección. Miremos estos pasajes bíblicos.
Salmos 18:30. Salmos 18:30. Mira lo que nos dice Salmos 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Una persona que espera en el Señor es que tiene confianza en Dios. Una persona que espera en el Señor tiene confianza en Él. Y ahí nos dice el salmista, perfecto es el camino de Dios. Y acrisolada, ¿qué quiere decir acrisolada? Quiere decir intachable, quiere decir irreprochable. Es la palabra del Señor. Y esa palabra del Señor es un escudo para nuestra vida. Es un escudo para defendernos de los dardos de fuego del maligno. Miremos otro pasaje, Proverbios capítulo 30, versículos 5 al 6. Proverbios capítulo 30, versículos 5 al 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mira que aquí nos habla nuevamente de la confianza. Debemos tener confianza en el Señor. Confianza. Recuerda que cuando iniciamos a hablar de esos dardos, ¿no es cierto? Estuvimos hablando básicamente de algunos puntos muy importantes, como cuáles: la desconfianza, el desaliento. ¿Cómo ataca el enemigo? Trayendo pensamientos de pecado. Esos pensamientos de pecado van acompañados de ¿qué? Desconfianza y desaliento. ¿Será que el Señor sí tiene el poder? Recuerda que el enemigo pone la duda. Recuerda que hay duda por muchas circunstancias. ¿Será que sí voy a salir de esta situación? ¿Será que sí voy a conseguir trabajo? Tanto que he enviado hojas de vida y me cierran las puertas. ¿Será que sí voy a conseguir trabajo? ¿Dónde está la confianza en Dios? Ahí aprovecha, ahí gana terreno el enemigo. Entonces, por eso estamos abordando aquí Proverbios 35, 6, donde nos dice, Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Confiemos en el Señor, confiemos en Él, que Él tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control. ¿Sabes qué? A Él no se le escapa nada. A nosotros los hombres se nos escapan muchísimas cosas, pero a Él no se le escapa absolutamente nada. Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es inmutable, Él no cambia. Imagínate a Dios, antes tenía poder, ahora no tiene poder. No, Él es inmutable, Él es todopoderoso, Él es omnipotente. Él es el Señor. Entonces, ¿qué nos llama la palabra? ¿A qué? A tener confianza. ¿Confianza en qué? En Dios y en su palabra, por supuesto. Así que es la palabra de Dios para poder ¿qué? Contrarrestar cuando llegan esos dardos, esos pensamientos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a la palabra. ¿Y sabes qué va a hacer la palabra? Va a corregir nuestros pasos. En la palabra también encontramos sus promesas. Esa es la palabra donde encontramos sus promesas. Estamos pasando por momentos difíciles. Estamos recordando que el Señor es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Cuando estás pasando momentos difíciles, llega la palabra de Dios a tu vida. Llega la palabra que te dice, el Señor es tu pastor. Llega la palabra de Dios que dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿O qué llega a tu vida? Ay, me toca ir a donde el médico, me voy a morir. Me voy a morir. Sí, porque cuando uno va al médico, entonces exámenes. Hace poco estuve en el médico y entonces la doctora que me atendió me dijo exámenes. Y entonces estos exámenes es para descartar cáncer de tal cosa. ¿Cáncer? Ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sí?
pues hacernos los exámenes. Dios tiene el control, Dios tiene poder. Listo. Y seguimos adelante, pero ¿sabes qué? Inmediatamente uno va al médico y entonces exámenes para descartar eso. Y uno dice, ay, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia, con mis hijos? Ay, tal cosa, tal otro. Todo es ¿qué? Negativo. Todo es fatalismo. Todo es fatal. El fatalismo llegó a nuestra vida. Hasta aquí llegamos. ¿Y dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde está la confianza en Él? ¿Sabes qué? Claro, no deja uno de generarle cosquillas cuando le dicen eso, ¿no? Exámenes porque para descartar cáncer, no deja llegarle, pero uno después sale, uno dice, no, pero estamos en manos de Dios y Dios sabe qué hacer con nosotros. Dios sabe qué hacer con nosotros. Él no se equivoca, yo sí me equivoco y muchas veces, una gran cantidad de veces, pero Dios no se equivoca, Él no se equivoca. Así estamos contrarrestando, defendiéndonos de esos dardos de fuego ¿de qué? Del enemigo, porque Él ¿qué quiere? Que no tengamos confianza en el Señor, que no tengamos confianza en el Señor. Vayamos a Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan 5:4. Estamos todavía en ese primer punto, es decir, en ese escudo, en el escudo de la fe. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso, Efesios 6:16 nos dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Ya entiendes ahí que esa fe nos está hablando de confianza? Esa fe nos está hablando de confianza, es decir, tomad sobre todo el escudo de la fe, esa confianza en el Señor. El Señor te abre las puertas, tú confía en Él, confía en Él. Tú dices, no, se ha acabado todo para mí, no hay nada que hacer conmigo, sin trabajo, enfermo, ¿qué más? No, confía en el Señor, confía en Él. ¿Sabes qué? Donde hay fe, no hay nada que temer. Donde hay fe, no hay nada que temer. Esa es la confianza en Dios. Recibimos la palabra, meditamos en la palabra y aplicamos la palabra. Recuerda algo, los creyentes andamos por fe, no por vista. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo nos está poniendo todo por vista, ¿no? Todo por vista. No, el creyente anda por fe. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Porque por fe andamos, no por vista. Eso hace la diferencia entre un creyente y una persona del mundo. Una persona del mundo necesita ver todo necesita ver. Una persona del mundo dice, ¿y dónde está tu Dios? Yo no lo veo, ¿dónde está tu Dios? Pero tú le vas a decir, ¿sabes qué? Mi Dios está en todo lo creado. En todo lo creado está mi Dios. Una persona del mundo te va a decir, estás completamente chiflado, estás completamente loco, porque estás creyendo en algo que no ves. Y tú le vas a decir, la palabra de Dios me enseña que yo camino es por fe, no por lo que veo. Porque lo que veo, ¿sabes qué? Se va a destruir, va a desaparecer tarde o temprano. Y tú le puedes poner un ejemplo. Mira, observa una casa que no se le hace mantenimiento. A ver, vuelve por ahí a los 20 o 30 años a ver si la ves igual. Una casa desbaratada, una casa arruinada. Entonces, todo lo que hay en este mundo desaparece. Todo lo que hay en este mundo desaparece. Y es más, le puedes poner otro ejemplo. El ejemplo de decir, ¿por qué no vamos a visitar un cementerio? Esa persona que la veíamos tan fuerte, un día falleció. Esa persona que la veíamos tan vigorosa, un día que envejeció y que falleció. Ya no está. ¿Sí ves?
Ahí está, nosotros andamos por fe, no por vista. Ahora, si conocemos la palabra, vamos a estar fortalecidos. Si no conocemos la palabra, seremos una presa fácil del enemigo. Por eso el llamado que hacemos en la iglesia, en la congregación es: discipulémonos. Recibamos los discipulados, los estudios bíblicos. Recibamos todo lo que la iglesia está preparando, por ejemplo, para los siguientes meses, el próximo año. Porque ¿sabes qué? Si nosotros no nos discipulamos, vamos a ser presa fácil del enemigo. Y vamos a continuar con desconfianza, duda por todo. Vamos a seguir dudando por todo. Bueno, pasemos ahora al versículo 17. Ahora pasemos al versículo 17. Ya vimos entonces una característica de esa armadura, que es el escudo. Y vimos que ese escudo es bastante amplio, ¿no? Ahora miremos el versículo 17 de Efesios 6. Efesios 6, 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mira que el yelmo también es protección, porque el yelmo es el casco. El casco, para que lo podamos entender, yelmo es casco del soldado. Y ese casco también nos va a servir para la protección de todos esos pensamientos malignos. ¿Sí? Entonces, mira que en ese versículo 17 encontramos el yelmo y la espada. Pero ¿sabes qué? Con la espada tú te defiendes y con la espada tú también atacas. O sea que nos estamos dando cuenta que el escudo es protección, el yelmo es protección, pero la espada te sirve de protección también, pero también de ataque. Vea qué interesante es la palabra de Dios, es maravillosa. Ahí está la sabiduría de Dios. Entonces, revisemos poco a poco ese versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación. Una vez más reitero, ¿a qué se refiere el yelmo? Se refiere a el casco. ¿Qué genera un casco dentro de la actividad de guerra del soldado romano? Pues es una protección. ¿Qué tal si salimos sin casco? O en ese entonces el soldado romano sale sin casco. Bueno, está desprotegido. Y puede llegar a la muerte el soldado, ¿no? Ahora, si tú te das cuenta, en pleno siglo XXI, un soldado utiliza casco. Todavía, ¿sí ves? Todavía. Vamos a las fuerzas militares, generalmente utilizan ahí su casco, una gran protección, ¿no es cierto? Mira que cuando vemos a este soldado romano, para que tú me puedas entender, tú has visto a través de las noticias a aquellos que se llaman policía antimotines. ¿Los has visto? Que utilizan un gran escudo, utilizan esos cascos. Mira, más o menos así, para que puedas entender un poco, ¿no? Para que puedas mirar lo que ha sucedido con el soldado romano y trayéndolo a esta época. Mira la policía que cuida las calles cuando hay disturbios. Entonces tú ves un escudo bastante amplio y tiene su casco, ¿no? Entonces, sigamos avanzando. Mira que ahí nos dice que tomad el yelmo de la salvación. Ahora, debemos recordar que Pablo, el apóstol Pablo, está escribiendo a creyentes. Porque alguien como que estuviera pensando, ¿será que voy a mirar, voy a pedir mi salvación, voy a buscar mi salvación? Recuerda que aquí el apóstol Pablo ya le está escribiendo a creyentes. Ya lo hace. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que tengamos la esperanza de esa salvación, que la vamos a tener completa en el cielo. La vamos a tener completa en el cielo. Eso es lo que nos está diciendo allí el apóstol Pablo. Es decir, que descansemos ya en el Señor, en la salvación. Mira, hay muchas personas que dudan de su salvación. Para que no dudes de tu salvación, obedece la palabra. Eso es. Muchas personas dicen, ¿será que sí soy hijo de Dios? Otros podrán decir, ay, perdí la salvación. Pero, ¿qué vas a perder si tú no has ganado nada? No, por Dios. ¿Tú crees que te ganaste la salvación? Y la salvación es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué vas a perder si no has ganado nada? Entonces, ¿perdí mi salvación con esto? No. Obedece la palabra de Dios y tendrás una convicción que te da el Espíritu Santo de tu salvación.
Y no vas a estar, hoy sí estoy con Dios, mañana no estoy con Dios, hoy tengo la salvación, mañana no la tengo, hoy la perdí, mañana la gané. Imagínate ese desorden. Todo provocado, ¿por qué? Por el enemigo, por Satanás. Mira cómo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:8 nos explica más esto. 1 Tesalonicenses 5:8. 1 Tesalonicenses 5:8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Sabes qué? Hay una esperanza. Estamos sufriendo aflicción en estos momentos, dificultades en el área de la salud, dificultades en el área familiar. ¿Sabes qué? En la eternidad, en el cielo, no habrá absolutamente nada de eso. Esa es nuestra esperanza. Ahorita tenemos presión, la economía nos presiona, tenemos presión en nuestra salud, tenemos presión por circunstancias familiares. ¿Sabes qué? En el cielo no tendremos absolutamente nada de eso. Absolutamente nada de eso. Esa esperanza de salvación es mirar hacia el futuro. ¿Y sabes qué? Debemos proteger nuestras mentes. Debemos proteger nuestras mentes de esos pensamientos. La aflicción pasará. ¿Sabes qué? Ya no tendremos problemas por el pecado. Un verdadero creyente, ¿sabes qué? Cuando algunas cosas no están bien, ¿sabes qué hace? Y ocurrió algo, se duele por el pecado. Mira, no creas, cuando nos reunimos acá y si la mente de uno se le va para otro lado, uno debe sentirse mal. Mira, me puse a pensar, fue en lo que voy a hacer mañana de almuerzo. Oiga, eso lo hace sentirse uno mal, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? En la eternidad ya no tendremos esos problemas, el pecado ya no. Porque todavía tenemos la carne, ¿no? Y la carne nos quiere a veces como dominar, nos quiere hacer pensar en otras cosas. Nos quiere hacer pensar, no, es que es más divertido estar un domingo haciendo otro tipo de actividad o haciendo otro tipo de cosa y no obedecer la palabra del Señor. Pero en el cielo ya no vamos a tener esa situación de pecado, ¿no? Ya no vamos a tener esa vergüenza del pecado. Porque es que también se ha dicho algo, es que un hijo de Dios peca. Ya no practica el pecado. Esa es la diferencia. Que puedas entender esto. Un hijo de Dios ya no practica el pecado, pero todavía sigue pecando. Pero ya no lo practica, ya no lo practica. Y obviamente cuando peca, hay vergüenza, hay vergüenza. Ahora, la vergüenza no es que tú se lo demuestres a los demás, es a Dios, es al Señor. Porque tú le estás diciendo, Señor, yo te amo. Señor, tú eres lo más importante de mi vida. Y pasó algo y de un momento a otro ya desconfiaste, de un momento a otro te llegó un mal pensamiento, de un momento a otro, ¿qué? Te pudo ocurrir como lo de Pedro. Lanzaste palabras que no tenían ningún sentido. Por querer decir, ay, que no te acontezca eso, ay, sí. Lanzaste palabras que no tenían ningún sentido. Entonces, estamos viendo que la esperanza de la salvación. Ahora, si eres hijo de Dios, nacido de nuevo, ya eres salvo. Y nada ni nadie te podrá quitar ello. Dice la Escritura, yo no te estoy diciendo nada en mi carne, te estoy citando la Escritura. Nada ni nadie te podrá separar del amor del Señor. Eso lo dice la Escritura. No te estoy dando una palabra para animarte tu carne, no. Es lo que dice la Escritura. Y entonces, sabemos que para que la duda de si soy hijo o no de Dios pase, tenemos que obedecer la palabra. Cuando obedecemos la palabra, vamos avanzando. Y miremos la segunda parte. Ya miramos el yelmo, ¿no? Que es el casco. Y ahora nos habla de, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recuerda que la espada sirve como defensa y como ataque. La espada nos puede servir como defensa y ataque. Atacamos.
esta es una pieza también ofensiva. Ahora, mira tan importante que es la palabra de Dios. Tan importante. Y hoy en día, ¿cuál es el ataque de Satanás? ¿Cuál es la palabra? Bajo dos lineamientos Satanás va atacando. Uno, tergiversar la palabra de Dios. La tergiversa. Y lo otro dice, es que la palabra no es de Dios. O sea, ¿por qué dicen que la palabra, por qué la Biblia dicen que es de Dios? No, eso no es de Dios. No, eso es unos hombres ahí que inventaron eso. Eso es una fábula. Eso es lo que está escrito, no es cierto. No es cierto. Y el otro es que tergiversa. Entonces, para otros tergiversa la palabra. Entonces, ese es el ataque de Satanás. Y entonces, ¿qué hace eso? Entonces, tú vas, te sientas en una reunión y entonces hay alguien que dice, miren, ¿sabe qué? Esto que está es escrito por hombres. No lo creas. Te tengo otro librito mejor. Y tú dices, ay, ¿será que sí? ¿Será que ese otro librito sí me ayuda realmente y mi vida mejorará? Ay, yo no sé qué voy a hacer. O de pronto, ¿sabes qué? Estás en otro tipo de reunión y te sacan la palabra, te abren la palabra, pero tergiversan la palabra. Y entonces, ¿sabes qué? ¿Qué te dicen? No, tú puedes perder la salvación. Tú la pierdes. Y tú dices, ay, ¿será que sí? ¿Será que yo sí pierdo la salvación? Ay. Y en otro lado me dijeron que no la pierdo y ahora me dicen que sí la pierdo. Ay, yo no sé, yo tengo tantas dudas. Ahí está, el ataque, los dardos de Satanás. Y vives con dudas y entonces vas a escuchar a un predicador, el predicador te dice, pierde la salvación. Vas a escuchar a otro, no. Tenemos que ir a la palabra, en la palabra está la verdad. ¿Por qué sigues entonces mirando una cosa, mirando este libro, mirando otro? Si tenemos la verdad, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice Juan 14:6. Entonces, tenemos la palabra profética más segura. No necesitamos estar confundidos que una persona nos dice eso. Mira, te voy a pasar este libro, que este libro te está hablando de 7 claves para el éxito y además entonces te dice esto, te dice lo otro. No, en la palabra encontramos la verdad. Miremos estos pasajes, ya concluyendo. Segunda a los Corintios 10:3-5. Segunda carta a los Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 10, 3 al 5. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Interesante lo que nos dice allí el apóstol Pablo. Andamos en la carne todavía. Somos nacidos de nuevo. Tenemos el Espíritu Santo, pero la carne quiere hacer estragos en nuestra vida. Entonces Pablo dice, ya no militamos en la carne. Ya no militamos en la carne. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Así que es la palabra la que te guía para todo. Tú vas a tomar una decisión en tu vida, decisiones importantes en nuestra vida. ¿Yo con quién me voy a casar? Qué decisión tan importante en nuestra vida. ¿Por qué dirían, ¿y por qué esa decisión es tan importante? Porque ¿sabes qué? El matrimonio es para toda la vida. ¿Eso no es importante? Supremamente importante. Entonces, ¿sabes qué? La Biblia te dice cómo te debes casar. La Biblia te lo dice. La Biblia te lo dice. Entonces, ¿qué debemos hacer? Todo tipo de decisiones en nuestra vida, debemos ir a la Biblia para hacer lo que la Biblia nos diga. Entonces, pongamos otra vez el ejemplo del matrimonio para que lo podamos tener en cuenta. Entonces, la chica conoce a un chico así bien llamativo, así como esas películas de Hollywood, ¿no? Bien llamativo. Dice, uy, está excelente, wow. Mejor dicho, no tiene ningún defecto físico, ninguno. Pero no sabemos espiritual, ¿no? Ningún defecto físico tiene. Y entonces
La chica se fió solamente por lo que ve, solamente por lo que ve. Va la palabra y la palabra le dice, no se debe unir en yugo desigual. Entonces tiene que tomar una decisión. Si obedece la palabra o obedece a su vista. ¿Sabes qué? Eva obedeció a su vista. Y vinieron consecuencias. ¿Qué debería hacer esa persona? Sí. Hasta luego. Otro, el Señor traerá a mi vida. Otro traerá al Señor a mi vida. Así de claro es. Así de claro es. Entonces, si ves, por eso allí el apóstol Pablo nos dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira, ¿sabes qué? A veces hay trabajos que le ofrecen a uno, excelente para ingresos económicos, y tú estás un poco afectado. Pero si eso te va a afectar la relación con el Señor, te van a poner a trabajar todo el día, a toda hora, en todo tiempo, ¿tú lo vas a tomar? Tú dirás, ay, pero es que no tengo en la casa. De hecho, cuando dices eso es que ya estás desconfiando de Dios. Cuando dices eso, ya desconfianza, ¿sí ves? Ya el enemigo hizo su envío de dardo y ya el dardo llegó. ¿Y sabes qué? La desconfianza es un pecado. Entonces, a veces eso es así. Y de pronto uno dice, ay, el Señor cómo me bendice. Tengo este trabajo, pero ya no lo volvimos a ver. Y cree esa persona que recibió una bendición, porque piensa que la bendición es en el campo material. Entonces, tengo los bolsillos llenos, pero no regresé a la iglesia. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve ganar el mundo si tu alma se pierde? ¿De qué sirve? Absolutamente de nada. Último pasaje, Hebreos 4:12. Antes de llegar a unas reflexiones, Hebreos 4:12. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, qué fileza de esa espada, ¿no? ¡Wow! ¡Qué espada! Impresionante, ¿no? ¿Qué es la palabra de Dios? Viva y eficaz, es decir, es viva y es contundente. Esa es la palabra de Dios. Es viva, no está muerta la palabra de Dios, es contundente. ¿Cómo se describe ahí? Que es completamente afilada. ¿Para qué? Para cumplir una función específica, para llegar hasta el alma, hasta el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y sabes qué hace? Discierne los pensamientos y esas intenciones, porque ¿sabes qué? Las intenciones, volviendo al ejemplo del matrimonio, las intenciones del corazón es, yo me quedo con este que se parece al de la película de Hollywood, ¿no? Esa es la intención del corazón, esa es. Pero ¿sabes qué? La palabra te va a ajustar y va a organizar tu camino. Eso va a hacer la palabra de Dios. Eso hace la palabra de Dios. Por eso, ¿cuál es nuestra labor como pastores? Predicar la palabra. Aquí venimos es a recibir la palabra de Dios. Y a través de un canto debe estar la palabra de Dios. A través de la oración debe estar la palabra de Dios. Y a través de la prédica se debe abrirle las escrituras. Para poder crecer y para poder ¿qué? Estar fortalecidos y poder apagar todos esos dardos de fuego del maligno. Miremos estas reflexiones. Primera, ¿usas el escudo de la fe? ¿Lo has usado? ¿Lo usas regularmente el escudo de la fe? ¿Estás creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Estás creciendo en el conocimiento de Dios? Otra pregunta. ¿Qué ha pasado cuando llega la tentación? ¿Qué ha pasado en tu vida cuando llega la tentación?
La palabra nos llama a usar el escudo de la fe. El escudo de la fe. Y si utilizamos el escudo de la fe, ¿sabes qué? Estamos creciendo. Estamos creciendo. Gloria a Dios por ello. La gloria es para el Señor. ¿Y sabes qué? Si utilizamos el escudo de la fe, si estamos creciendo, vamos a poder resistir ese día malo. Ejemplos de resistencia. José fue atacado en el área sexual. José, estoy hablando del de Génesis. ¿Sí? José, el soñador, el de los sueños. Él fue atacado en su área sexual. ¿Él pudo resistir? O sea que él utilizó el escudo de la fe. Muy bien, muy bien. Otro ejemplo de gran resistencia, por supuesto, el mayor y mejor ejemplo que vamos a tener, Cristo, la tentación en el desierto. Ahora, si tú te puedes dar cuenta, no solamente el diablo estorbó en el desierto, ya te pudiste dar cuenta que el diablo siguió estorbando, pero Cristo estaba fortalecido, ¿no? Ahí nos dimos cuenta hoy que el diablo ahí utilizó allá a Pedro. Entonces seguía estorbando el diablo, porque uno piensa, no, el diablo entonces ya lo sacamos, fue ahí la tentación con el desierto y ya se fue para afuera, ahí quedó. No, sigue estorbando, pero recuerda que el diablo está vencido, porque Cristo lo venció. ¿Nosotros lo vencimos? No, pero Cristo sí lo venció. Cristo lo venció y ¿sabes qué? Nosotros estamos con Cristo. Nosotros estamos con Cristo. Así que reflexionemos en esto que hemos hecho referencia y vamos a tomar un tiempo de meditar en oración de lo que hemos recibido. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.